Espera. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que me parece muy útil y muy importante para sus procesos en industria plástica. Estamos hablando del sistema de colada caliente plástica. ¿Okay? Este sistema, si bien es cierto, no es nuevo en el mundo, porque ya tiene bastantes años de aplicación. Sin embargo, en nuestro país lamentablemente no ha tenido todavía la difusión y la utilización que debería. Básicamente este sistema nos va a permitir mejorar nuestra productividad como fabricantes de productos plásticos, ¿okay? Pero tiene ciertas consideraciones técnicas que hay que tomar en cuenta para poder sacarle el máximo provecho. Entonces vamos a hacer el día de hoy un resumen, una introducción de un taller técnico que nosotros solemos hacer a nuestros clientes, pero vamos a hacer ahora algo más abreviado, dando un alcance, un panorama, ¿vale? Listo, empezamos, por favor. Bueno, los temas que vamos a abordar brevemente básicamente son el sistema de cámara caliente, en qué consiste, obviamente, ¿okay? Cuáles son sus ventajas principalmente, y qué tipos de sistemas de colada caliente hay. Luego vamos a ver la importancia de los alojamientos y balanceamiento en el diseño de los sistemas de colada caliente. Luego la naturaleza de las resinas y de qué forma estas resinas o polímeros que solemos procesar tienen que ver con el tipo de molde que vamos a emplear. Luego un análisis térmico del sistema, porque dicho sea de paso, este sistema combina no solamente partes mecánicas, sino también termodinámica y electrodinámica. Tenemos que tomar en cuenta esas tres vertientes para poder hacer una buena operación y mantenimiento del sistema. Luego vamos a ver sus componentes y el mantenimiento sugerido. Y finalmente, cómo podemos identificar los problemas principales y el dimensionamiento del sistema. Vamos, por favor. Bueno, aquí en pantalla, empezando ya con el contenido, tenemos un típico sistema de colada caliente. Básicamente este sistema lo que busca es que el polímero que nuestra inyectora ha fundido, ¿no?, a temperatura de trabajo, ese polímero no pierda temperatura mientras llega por los canales respectivos hasta el molde. ¿Okay? Antiguamente se tenía la colada fría, donde lamentablemente había pérdidas térmicas, ¿okay?, entre el polímero fundido desde la nariz de la inyectora hasta el molde. Y esas pérdidas térmicas originaban desperdicios, originaban mal acabado, originaban pérdida de propiedades al producto final. Con la colada caliente, con la incorporación de ese molde, de ese bloque que vemos ahí llamado manifold, que es un distribuidor de calor, con los torpedos de inyección, que los tenemos en color azul y amarillo, dorado, se logra que el polímero desde la nariz de la inyectora fluya en ese distribuidor que está calentado, ¿okay?, y salga finalmente por los torpedos. Entonces se empezó a utilizar una tecnología de miniaturización de los componentes, en este caso resistencias, sensores, ¿okay?, de tal manera que permitiera tener un control térmico hasta el punto de salida de inyección. ¿Okay? Básicamente el sistema de colada caliente es una extensión de la nariz de la inyectora hasta el propio molde. Básicamente es eso, el sistema de colada caliente. ¿Ok? Bueno, listo. Ahí tenemos un comparativo de la colada fría convencional, que nos dejaba mucho desperdicio, que nos dejaba mal acabado, versus la colada aislada y el hot runner o colada caliente, ¿no? Es un poquito la diferencia en esquemas estructurales. Y bueno, hay un comparativo de ventajas y desventajas. Voy a tratar de pasar un poquito rápido algunas partes para poder abarcar todo el tema, ¿vale? Claro. Muy bien. Bueno, ahí lo que habíamos visto también, las ventajas. Estamos un poquito ahí. Ok. ¿Qué es importante al momento de escoger el tipo de cámara caliente? Pues obviamente mi tipo de proceso, la forma de mi molde, la aplicación que voy a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar bien asesorados antes de comprar una cámara caliente para tener el mejor rendimiento posible. Por favor. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es alojamientos y balanceamiento del molde. Miren, en esta gráfica tenemos en color rojo el sistema de cámara caliente. En color amarillo tenemos el polímero o plástico que está fluyendo fundido,
hasta los torpedos de salida, ¿ok? Y en color gris tenemos prácticamente al molde, al portamolde y el molde, y en puntos azules tenemos los sistemas de refrigeración. ¿Cuál es el reto? Que ese objeto que está en color rojo está más o menos a unos 250 grados de temperatura. Y el objeto en plomo o en gris, que sería mi molde, va a estar a unos 80-90 grados, dependiendo del polímero que voy a inyectar. Si se dan cuenta, ahí hay una diferencia en temperatura. Sistema de colada caliente a 250, molde a 90. Esa diferencia en temperatura, por las leyes de la termodinámica, ¿qué va a generar? Que lo caliente tienda a pasarle calor a lo frío. Es decir, tu sistema de cámara caliente tiende a perder calor, a pasar ese calor a cualquier objeto que esté por debajo de su temperatura, que es tu molde. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos tomar de todo esto es que el sistema de cámara caliente debe tener puntos de contacto con tu molde mínimos necesarios, ¿ok? Debe ser cuidadosamente diseñado, cuidadosamente dimensionado, para que esas fugas de calor de tu sistema de cámara caliente a tu molde sean mínimas, sean controladas y hayan sido calculadas, ¿ok? Primero, por eso decía que no es solamente un tema de mecanizar la pieza, porque esos puntos de contacto yo debo haberlos calculado en su expansión volumétrica, en su expansión térmica, a fin de que los puntos de contacto sean mínimos. O sea, yo debo saber cuánto va a expandir esa cámara caliente que va a estar pues a mayor temperatura, ¿no? De tal manera que haga puntos de contacto mínimos con mi molde. O sea, es un punto crítico. La mayor parte de los problemas viene por ahí, cuando no se hace correctamente esos cálculos, ¿ok? Segundo, yo debo obviamente también haber ubicado estratégicamente mis sensores de temperatura. Si tú tienes un sistema de cámara caliente cuyo manifold, que es esta parte de aquí, cuyo manifold está a una temperatura diferente a la de tu torpedo, de repente tu manifold está a unos 280 grados, y tu torpedo, tú me dices, ¿sabes qué? Me falta calor, no llego a inyectar, vamos a poner una resistencia a mayor potencia y necesito poner mi torpedo a 320, 350. Es decir, si tu torpedo está a una temperatura superior a tu manifold, quiere decir que tu torpedo está fugando calor. En algún punto está mal dimensionado, de tal manera que tú necesitas meterle más potencia para llegar a calor, a temperatura. Entonces hay que revisar ese dimensionamiento de su material. Otro punto importante también es el tipo de material que vas a usar para construir tu cámara caliente. No es cualquier tipo de acero. Obviamente existen diferentes tipos de acero con diferentes estructuras moleculares dependiendo de su aleación y también con diferentes tratamientos térmicos. Entonces todo eso debe ser considerado al momento de elegir los materiales que van a componer mi sistema de cámara caliente, ¿ok? Entonces, para que veamos los factores o variables complejos que tienen que ver con este diseño, que no es cosa simple, entonces hay que verlo con mayor cuidado, ¿vale? Ok, entonces debo ubicar correctamente mis sensores, por supuesto. Aquí siempre había una analogía, y los que hemos tenido, bueno, yo soy papá y seguramente alguien tiene un sobrino pequeño que alguna vez tuvo una fiebre. Cuando vamos a medirle la fiebre a un niño, le ponemos el termómetro siempre o debajo de la lengüita o en la axila. No se nos ocurriría ponérselo en la rodilla ni encima de la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Entonces es importante, donde yo ubique a mi sensor es donde yo estoy tomando el punto de lectura térmica. Entonces es importantísimo tener un adecuado estudio de dónde coloco la termocupla o sensor térmico para tener una adecuada lectura de la temperatura en mi proceso. Porque si no voy a tener una lectura equivocada y voy a tomar decisiones equivocadas, obviamente, ¿vale? Por favor. Muy bien. Cuando yo voy a usar un molde, por ejemplo, de 10 salidas o de 14 salidas, ya lo que se usa son simuladores, ¿no? Uno de los más conocidos es Volflow. Son sistemas de computación que permiten simular el comportamiento de la resina en un diseño CAD de tu sistema de colada caliente, y puedes tú, mediante un análisis termográfico, puedes saber si el diseño que estás pensando, la distancia de distribución de tus torpedos te va a permitir balancearlo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, uno que no está balanceado,
Obviamente el punto de salida del plástico es este punto central amarillo. Primero se van a llenar estas cavidades de aquí y de último las que están en los extremos. Y se ve por la diferencia de colores, ¿no? En el análisis termográfico, la diferencia de colores me indica obviamente una diferencia de temperaturas. Pero en este diseño que ya está balanceado, vemos que la coloración térmica en todos los puntos de salida es la misma. Importante. ¿Okay? La ayuda de los simuladores siempre es apropiada. Sí, lo que vas a invertir es mucho dinero, no te puedes dar el lujo de cometer errores al momento de diseñar, obviamente, tu sistema. ¿Vale? Adelante. Y para el caso de otro tipo de números, podemos usar un modelo circular, por ejemplo, ¿no? Entonces, usar 10 cavidades, 15 cavidades, entonces hazle su modelo radial. Obviamente, donde todos tus torpedos o zonas de entrada de plástico a tu molde están debidamente distribuidas, ¿vale? Siempre cuidando la distancia y la simetría en tus diseños. Como vemos acá, esta figura no es simétrica, la que está aquí sí. Entonces, hay que tomar en cuenta esos detalles al momento de proyectar un sistema de cámara caliente. Adelante. Muy bien. Llegamos a lo que es resinas y moldes. Una más. Todos sabemos que no existe un único tipo de polímero plástico. Básicamente, dentro de los polímeros existen dos categorías principales: los amorfos y los semicristalinos. ¿En qué se diferencian ambos? En su estructura molecular. Es decir, los amorfos, como su nombre lo indica, tienen una estructura molecular un poco desordenada. Tienen enlaces químicos no tan fuertes, ¿ok? Y por lo tanto son más fáciles de fundir. Tienen un comportamiento térmico que facilita su procesamiento. Te dan mayor margen de tolerancia al error. En cambio, los semicristalinos tienen estructuras moleculares más ordenadas, enlaces químicos más fuertes y es más difícil fundirlos, porque hay que destruir esos enlaces con temperatura, con calor, para poder llevarlos a estado de fluido. Por ejemplo, el diamante es un material con una estructura molecular muy fuerte, por eso el diamante es tan duro, ¿ok? Entonces en polímeros ocurre algo similar. Adelante. Acá tenemos ejemplos de algunos polímeros. Una más, por favor. Dos más. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto? Porque los polímeros, como tienen diferentes propiedades térmicas, es decir, tienen diferente temperatura de fusión, también tienen diferente viscosidad, que va a tener que ver con la fluidez. Es decir, no todos los polímeros van a poder ser procesados a la misma presión de inyección. ¿Ok? Es importante tomarlo en cuenta. Vas a jugar básicamente con dos variables: presión y temperatura, siempre. ¿Ok? Entonces son propiedades de tus polímeros que hay que tomar en cuenta al momento de procesarlos. Importantísimo. Muy bien. Y la contracción también, porque finalmente lo que nosotros queremos es fundir un polímero, luego inyectarlo en un molde para que agarre una geometría determinada y finalmente que se enfríe. Que se enfríe para que se solidifique y yo pueda extraer mi producto final. Entonces, el tema de contracción volumétrica, es decir, cuánto se contrae tu pieza una vez que ya está en molde, una vez que enfría, también es importante, obviamente, porque tiene que ver con el tiempo del ciclo. Qué tan rápido abres o cierras tu molde. ¿Ok? Es un punto importante también. Adelante. Miren, acá tenemos una gráfica que nos va a permitir entender mejor esto. En esta gráfica tenemos en el eje horizontal la temperatura de trabajo y en el eje vertical el calor. Dicho sea de paso, obviamente calor y temperatura no es lo mismo. Calor es la energía, la temperatura es la escala de medición, es decir, cómo mides ese calor. Entonces, tenemos en la curva de color oscuro, la curva continua, color negra, ¿ok? Corresponde a un polímero semicristalino. Mientras la curva punteada, ¿ok? Y discontinua, es de un polímero amorfo. Pero para que veamos, por ejemplo, a medida que yo incremento la temperatura, ¿ok? Le suministro más calor al polímero, ¿cómo se comporta su temperatura? Miren ustedes que el polímero semicristalino tiene una curva que hasta sale de la gráfica. Es decir, el polímero semicristalino va a absorber calor, absorbe calor hasta que en determinado punto da un pico.
un pico su temperatura, salta, y entonces hay que en ese momento aprovechar para inyectarlo. Quiere decir que un semicristalino te da menor margen de error, te da menor rango de temperatura, tiene menor tolerancia térmica. Es como que estés cocinando algo y que apenas te pases 1 grado ya se degradó, ya se descompuso. El semicristalino requiere un cálculo térmico en sus resistencias, en su potencia, mucho más cuidadoso que el de un amorfo. El de un amorfo, por ejemplo, es más una curva más de una pendiente más suave, más plana, ¿ok? No es tan brusco el cambio de estado. Porque recuérdate que tu polímero está primero en estado sólido, lo quiero llevar a estado líquido. Entonces esa transición de cambio de estado es más brusca en un semicristalino que en un amorfo. Y eso obviamente va a determinar no solo la potencia de tus resistencias, ojo con esto, sino además también el tipo de usillo de tu inyectora. Si tú vas a inyectar un polímero semicristalino, es más que seguro que vas a necesitar un usillo de un tipo de rosca, de una longitud de recorrido de rosca, de un diámetro, porque vas a necesitar más tiempo de residencia, es decir, más tiempo de exposición a temperatura de ese polímero que con un amorfo. Y da el caso también de que de repente te compraste una inyectora que estaba diseñada para procesar amorfos y te trabaja muy bien, y cuando le metiste un polímero semicristalino ya no te trabaja bien, ya no inyecta bien, no llega a temperatura. Y es que no solamente es un tema de potencia y resistencia, sino además del tipo de rosca en tu usillo y de tamaño de la rosca para poder procesar. Porque ese usillo, señores, es el que en primera instancia suministra el 80% del calor de fusión de tu polímero. Las resistencias solo agregan el otro 20%. ¿Ok? Entonces la primera fuente de calor de tu máquina inyectora, de tu proceso de inyección, es el usillo. Que por este trabajo de trituración, esta, fricción que hay entre el polímero y el usillo, es el que genera el calor, el 80% del calor inicial que va a llevar a tu polímero a estado de fusión. Entonces no hay que olvidar, no es un tema menor, ¿vale? Listo, adelante por favor. Muy bien, aquí tenemos por ejemplo en este ejemplo gráfico las tres formas de transferir calor. Conocemos 3 formas de transferir calor principalmente: la conducción, la convección y la radiación. Cuando hervimos agua, por ejemplo, si ustedes sostienen una olla de agua a determinada distancia de una hornilla, van a observar lo siguiente, que el agua empieza a burbujear cuando empieza a hervir, ¿cierto? Esas son las moléculas de agua calientes que suben, pierden densidad, suben, y las moléculas de agua fría bajan y se genera la turbulencia. Ese movimiento de turbulencia es la convección, es el calentamiento por desplazamiento molecular, propio de los líquidos y los gases. Luego tenemos que si yo sostengo la olla determinado rato, voy a sentir el calor en el mango de la olla, ¿cierto? Y es que la olla recibe el calor de la hornilla y se lo pasa por conducción al mango, y es lo que yo siento al momento de sostener la olla. Y finalmente, aunque estoy no en contacto con la hornilla, pero puedo sentir el calor de la hornilla, eso es la radiación. El sol nos calienta por radiación. Hoy en día se han desarrollado otras tecnologías de calentamiento como la inducción electromagnética, pero no vamos a entrar en ese tema ahora porque no viene al caso, pero es bueno saber que hay nuevas tecnologías de generar calor, ¿vale? Muy bien, vamos a ver entonces, la conducción térmica básicamente es calentamiento entre sólidos. En los procesos de cámara caliente es el sistema de transferencia que se usa. Es decir, en tu inyectora, en tu sistema de cámara caliente, tú estás usando el proceso de transferencia térmica por conducción, ¿ok? Que es el calentamiento entre sólidos, por contacto físico. Entonces, una primera conclusión, miren, la conducción se explica como fenómeno físico por la ley de Fourier. No vamos a analizar la ley hoy día, obviamente por falta de tiempo, pero Fourier lo que nos dice básicamente con su fórmula es que el calor en conducción se optimiza a menor distancia, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No? Si yo estoy a 1 milímetro de un objeto caliente, voy a sentir su calor, pero si yo lo llego a tocar, es decir, menor distancia, siento más calor, obviamente, me puedo quemar, ¿ok?